Ya estamos en vivo. Bueno, pues ya estamos en vivo y queremos darles la bienvenida a todos nuestros escuchas, a todos los que están siguiendo nuestra, nuestro webinar, nuestro foro virtual CIDI 2020. Y bueno, pues es un orgullo el tener reunidos a estos profesionales tan importantes en la península ibérica y en el mundo. Y les vamos a dar la bienvenida al primer foro virtual CIDI 2020, Arquitectos de España, Architecture in the Age of COVID-SARS-2. Es un honor recibir a nuestros panelistas, presidentes y directores de los estudios de arquitectura más significativos en España y el mundo, con trayectorias de excelencia de 25 años en el caso de B720 Fermín Vázquez Arquitectos, de 45 años en el caso de Tosa Arquitectos y 66 años del estudio Lamela Arquitectos. Estas dos últimas oficinas, como comentábamos en el preámbulo, bueno, pues son oficinas de segunda generación. Fueron fundadas por los padres, al igual que el despacho del arquitecto Jorge Arditi, que también fue fundada por su padre, don Mauricio Arditi, en los años 50, y bueno, pues también forman un despacho de segunda generación. También en España habíamos conocido a un excelente amigo, el arquitecto Rafael de la Hoz, que también es segunda generación. Rafael de la Hoz Castanis, bueno, pues ha sido hijo de Rafael de la Hoz Arderius. Y entonces son oficinas que tienen una continuidad en el tiempo sumamente importante. Los hemos reunido para conjugar la presentación de las tendencias españolas en el siglo XXI y las respuestas innovadoras de cada una de sus oficinas a las exigencias del COVID-19 y de la era post-COVID-19 SARS-2. Para llevar el hilo de esta conducción, le agradezco su participación al arquitecto Jorge Arditi, codirector de Arditi más RDT Arquitectos, quien les dará una cálida bienvenida a nuestros invitados. Jorge. Juan Bernardo, muchísimas gracias a ti y gracias a este foro. Al público que nos está escuchando el día de hoy por todas partes del mundo, antes que nada les deseamos muchísima salud ante todo y pues muchísimas gracias aquí a colegas, arquitectos, diseñadores interiores, al público en general. Yo creo que tenemos a unos grandes despachos de arquitectos, el cual vamos a aprender mucho el día de hoy de todos ellos. Pero pues yo creo que para ello hay que dar un pequeño preámbulo importante y pues esto data de varios siglos atrás, ¿no? Tenemos mucha presencia de la arquitectura española en México y en Latinoamérica, pero yo creo que siempre ha habido una cuestión muy interesante, sobre todo en el lenguaje de cómo nos hemos transmitido y no nos hemos puesto de acuerdo de una manera de risa, ¿no? Pero al hormigón, pues el concreto, de alguna manera tenemos esas diferencias, ¿no? Los ladrillos, el tabique, los estudios, les llamamos en México despachos, los promotores son desarrolladores, la sustentabilidad es sustentabilidad en México, piscinas, albercas, y pues lo más importante, ¿no? Las cañitas
y pues la cerveza en México, las micheladas, pero pues ya eso es otro ámbito y así me puedo seguir también con otro tipo de factores. Pero yo creo que ha habido muchas diferencias entre la arquitectura española y la mexicana, y entre ellos se antepone el clima, la cultura, la historia, la geografía y sobre todo la economía, entre otras cosas, las cuales nos llevan a convivir con patios, con celosías, pérgolas y otro tipo también de elementos arquitectónicos que convergen e integran la arquitectura de estas dos grandes culturas. Durante mucho tiempo, la arquitectura mexicana opuso fuerza a la plasticidad y tentación del espectáculo, y cosa que eso ya ha salido y ha roto esa fuerza. Y yo creo que España es un lugar mucho donde hemos aprendido y se ha reflejado mucho este tipo de espectáculo también dentro de la arquitectura. Ojo, siempre llevándola en balance y con responsabilidad, y eso es algo importante que tienen el día de hoy estos tres grandes despachos, que ejercen una arquitectura para la sociedad con balance y sobre todo es una arquitectura que envejece con dignidad a través del paso del tiempo. Entre todo ello, pues podemos decir en México personalidades que han destacado y han generado una cuestión cultural en México importante, como Tomás Bilbao, Francisco Azorín, Félix Candela, muy importante, o mexicanos que han nacido en España y han sido arquitectos como Antonio Reirí, el cual tuvo participación en el diseño y en la construcción del Palacio de los Deportes, entre otras cosas. Pero el día de hoy me enorgullece, número uno, y agradecer la verdad, la confianza, la amistad, por medio de un gran amigo, David Cámara, de Javier Torrás, de Carlos Garriga, de la Fundación de Weir Water, y también el Colegio de Arquitectos de Madrid y el Colegio de Cataluña. Hemos tenido este acercamiento y hemos podido tener esta gran amistad con estos grandes arquitectos de España, los cuales el día de hoy nos van a presentar sus proyectos, grandes proyectos y más recientes. Pero por otro lado también muy importante esta identidad que nos une el día de hoy aquí. Julio, en principio, y le mando un gran saludo a su hijo, que sé que está ahí presente. La verdad, pues trabajar en familia es algo espectacular y qué honor el poder padre e hijo formar un despacho y poder vivir día a día la arquitectura en pleno. En tu caso, Carlos, en paz descanse Antonio Lamela, un gran arquitecto que ha aportado mucho a la sociedad en España y en el mundo, el cual tuve el honor de conocerlo y charlar con él y compartir perspectivas dentro de la arquitectura. Pues un gran legado, y no nada más eso, que tuviste la suerte de convivir con él, de formarte con él y de poder compartir la arquitectura, como decimos en México, con él. Por el otro lado, Fermín, en su caso, la verdad, extraordinario también despacho, un despacho emergente muy joven, con muy buenos proyectos en España y en el mundo. Y en tu caso, Fermín, tenemos a Ana Basat, que le mando un caluroso abrazo. La verdad, es su esposa y en conjunto forman el despacho de B720, el cual de veras a todos ustedes, independientemente, como lo dije antes, la arquitectura nos une lo familiar y no es fácil, muchas veces no es fácil conllevar entre familia la arquitectura y pues eso también es algo increíble de poder tener esa química y conllevarlo. Y la verdad, agradecerles nuevamente igual a Sidi y a todos los amigos que nos ven y pues gocemos de este foro que nos tienen preparados el día de hoy todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con B720 Fermín Vázquez Arquitectos, que es una de las firmas de arquitectura más importantes de España. El estudio, dirigido por Fermín Vázquez y fundado conjuntamente con Ana Basat en 1997, ha recibido varios premios internacionales y ha aparecido en exposiciones en instituciones de todo el mundo, como la Cité de la Arquitectura en París y el MoMA en Nueva York. B720 opera internacionalmente con un equipo de más de 50 arquitectos
con más de 50 arquitectos, recientemente la Torre Itaim en Sao Paulo, Brasil, el cual ha sido galardonado con el premio al mejor rascacielos por el Council of Tall Building and Urban Habitat. El estudio ha realizado la mayor parte de su trabajo en España, donde tiene oficinas en Madrid y Barcelona. La firma ha construido un número sobresaliente de trabajos innovadores, compartiendo principios de sostenibilidad, confiabilidad técnica y unos conceptos arquitectónicos claros. Este enfoque, junto con el estilo distintivo de B720, ha permitido compartir proyectos en España con algunos de los arquitectos más importantes del mundo. Algunas de las obras más conocidas de B720 incluyen proyectos como el Pabellón de España en la Expo de Milán, el Mercat de les Encants, el edificio de la Copa América en Valencia, el Hotel BP en Plaza España, Madrid, la Ciudad de la Justicia de Barcelona, la Torre Akbar en Barcelona, la Torre Itaim en Brasil. Actualmente B720 está trabajando en un extenso portafolio internacional que incluye grandes planes urbanos en Sudamérica, edificios corporativos en Europa y proyectos singulares de transporte e infraestructura como el nuevo estadio Camp Nou. Vamos a dejar con ustedes al arquitecto Fermín Vázquez y su presentación. Hola, ¿se me oye? Muy bien. ¿Se me oye bien? Perfecto. Bueno, tengo que dar las gracias primero al CIDI y a Jorge en particular por la invitación. Estoy encantado de estar hoy aquí compartiendo algo con los colegas mexicanos. Y tengo que disculparme un poco primero porque he estado repasando ahora la presentación y he visto que tiene las imágenes un poco pequeñas, un poco más pequeñas de lo previsto, pero hoy es festivo en Barcelona, donde estoy en la oficina de Barcelona y no hemos podido, en fin, ponerlo en el tamaño que corresponde. Espero que se vea bien y además voy a intentar hacer una presentación breve para no aburrirlos demasiado y dar espacio a mis queridos colegas que es posible que interesen más que yo. Hemos seleccionado 2 obras solamente que casi de una manera un poco intuitiva sobre lo que últimamente estos días está apareciendo como de interés, o por lo menos por las preguntas que nos llegan a raíz de la situación, ¿no?, creada por la pandemia y que tiene que ver, nos han hecho reflexionar un poco sobre 2 programas que están siendo objeto de reflexión. Uno es las oficinas, cómo van a ser los espacios de trabajo a partir de ahora, si va a haber algún cambio, y otro es las viviendas, ¿no? Cómo son las viviendas, estas viviendas en las que muchos nos hemos tenido que recluir durante muchas semanas y que se han convertido en espacio no solo para vivir, sino para trabajar y para todo. Así que paso rápidamente a hablar de estos 2 proyectos. El primero es una rehabilitación que también parece relevante hoy en día, ¿no? Un mundo en el que se está cuestionando la cantidad de recursos que dedicamos a la energía que consumimos para llevar el tipo de vida que llevamos. Y parece importante aprovechar el patrimonio de lo construido, intentar evitar destruir lo que ya tenemos y aprender a reutilizarlo con un mínimo de recursos. Este es un proyecto para mí interesante. En el centro de Madrid había en desuso un edificio enorme de algo así como algo más de 200 metros, cerca de 200 metros de largo en una calle importante de la capital, que había sido una central telefónica. Y este edificio, que no tenía uso en principio para personas, sino solamente para equipos electrónicos, iba a ser
transformado en una sede corporativa de una gran multinacional de la comunicación. Tenía hasta hace no mucho este aspecto, un aspecto severo. Solamente en los extremos aparecían algunas partes que sí que eran administrativas, donde había gente que trabajaba, pero el cuerpo central era una gran celosía que en realidad ocultaba este interior dedicado a equipos en el que apenas había personas y una planta muy profunda. No he traído, perdón, no he incorporado a la presentación ni demasiados diagramas, ni plantas, ni secciones, nada excesivamente técnico, pero y simplemente casi imágenes que tienen que ver con la propuesta. Esto es la transformación del edificio que inevitablemente teníamos que sustituir esta celosía opaca que impedía la visión y liberar el espacio interior. Y nuestra decisión, que en un momento fue un tanto delicada sobre cómo tratar este espacio, que por lo demás intentamos dejar intacto en lo posible. Veréis que todos los soportes, la estructura está más casi, podríamos decir, rehabilitada, limpiada cuidadosamente, pero mantenida. Y se ha intentado poner por delante casi diría el mínimo de material posible y que ese material además fuera lanzar un mensaje de responsabilidad en el uso de materiales. De hecho, aunque desde fuera se ve casi como un plano de vidrio, está soportado por un muro cortina de madera, construido casi enteramente de madera, con un mínimo de aluminio, además por imposición del cliente. Nosotros estábamos interesados en hacerlo también de madera por el exterior, pero no se atrevió nuestro cliente. Y nada más, casi trabajando con su transparencia después de todos estos años ciego. La actividad de la empresa parecía que merecía hacerse visible desde el exterior, era una especie de obligación de limpieza y garantía, por así decir, de exposición de un interior que iba a ser también reducido al mínimo necesario. Esta planta que probablemente no se ve, pero simplemente quería explicar la escala de la pieza que tiene este tamaño en la relación al espacio construido alrededor, que es una fábrica como de grano pequeño en general, con la excepción de los edificios que tiene delante, que son de carácter histórico y extraordinariamente ornamentados, fundamentalmente en un edificio que es la Escuela de Minas, un edificio ecléctico, bellísimo, muy compuesto por formas y ornamento. Y nosotros hicimos exactamente lo opuesto, casi utilizando el propio tamaño de lo que teníamos como respuesta neutra, por decir, a este entorno construido. No quiero aburrir ahora con los argumentos, digamos, compositivos, pero aquí quizá en esta foto se entiende el trato de contraste, casi de neutralidad absoluta frente al vecino ilustre que simplemente no queríamos alterar. Y el edificio de estas fotografías, desgraciadamente, no está la obra acabada porque se ha terminado hace muy poco. Le falta algo de una celosía transparente que aparece en uno de los extremos, pero sí se intuye la voluntad de reconstrucción de un gran lienzo neutro que aprovecha su propio tamaño para, como atributo inmaterial que no requiere más esfuerzo que ser reconocido. Este es el aspecto del edificio y aquí se ve casi el único ejercicio, digamos, compositivo que recuerda las dos cabezas y los dos extremos, en el que el orden de estos vidrios enormes, por cierto, porque aquí no es fácil ver la escala. La altura de estos vidrios es de 5 metros y pico, y porque la altura libre del espacio anterior, que no era de oficina, sino, ya he dicho antes, industrial, era muy superior al necesario por unas oficinas. Aquí se ve este contraste, ¿no?, entre el interior y este exterior neutro, y un interior que ha sido construido íntegramente de madera. Una actividad yo creo que va a ser algo muy habitual en el futuro inmediato. La madera como un material renovable
digamos, que contribuye a un balance de CO2 positivo o negativo, mejor dicho, sin digamos, contribuir a un calentamiento global que es una realidad que tenemos que estar todos, en fin, contribuir a que no quede. Y por lo demás, el interior es prácticamente de una neutralidad extrema. Todo es lo técnicamente necesario, lo mínimo para trabajar, con la excepción de zonas comunes que se distribuyen a lo largo de estas plantas profundas y enormes que intentan abrirse al exterior. Esta es la entrada en la que se ve claramente el contraste entre esta estructura previa de carácter industrial que se ha dejado expuesta y el tratamiento estrictamente, digamos, funcional del edificio corporativo, que tampoco pretende tener ningún alarde ni formal ni material. Paso al siguiente proyecto, segundo y último, que es la Torre Itaim. Más allá de que es el único edificio construido hasta el momento en América, me parecía casi obligado a hablar de él y que nos ha dado alguna alegría reciente, como fueron algunos reconocimientos que no esperábamos, pero me parecía interesante también como ejemplo de vivienda pequeña, densa, y curiosamente, por cuestiones que tienen que ver con la forma de organizar este tipo de producto inmobiliario en Brasil, con alguna lección interesante, al menos en nuestras latitudes, ¿no?, de posibles maneras de organizar una vivienda con menos recursos y más eficaz. La Torre Itaim, que está inserta en este tejido en transformación permanente, como el de Sao Paulo, en el que una ciudad verticalizada, en el que se va sustituyendo la trama de volúmenes de piezas, en general viviendas en este barrio de una o dos plantas por cuerpos muy verticales. Este es, en mi opinión, las dos cosas que nos preocupaban cuando aceptamos el encargo, era esta enorme indiferenciación, ¿no?, de todas estas piezas verticales que repiten una fórmula sistemática, digamos, monótona, y también el otro gran problema, en mi opinión, de Sao Paulo contemporáneo, que tiene quizá algunos de los ejemplos más interesantes de la modernidad, y que en un cierto sentido ha renunciado a ese liderazgo para acabar en esta especie de lo que hemos llamado clasicismo banal de mansardas y falsos capiteles y cosas del estilo. Y esta fue nuestra propuesta. No me extenderé por qué es como es, que tiene que ver con intentar ser respetuosos y con el entorno y no intentar hacer ninguna extravagancia innecesaria, y también un poco de homenaje a ese racionalismo brasileño absolutamente brillante y admirable. Lo que sí se ve en esta imagen es cómo esta sucesión de unidades pequeñas, porque son pequeños apartamentos, se organiza alrededor de espacios comunes, que es una de las cosas que me parecen interesantes del trabajo aquel y de lo que aprendimos haciéndolo, y eso es consecuencia de que en Brasil no se computa aquellos espacios comunes del edificio, de tal manera que se incentiva la creación de espacios compartidos entre los usuarios, de tal manera que aunque las viviendas puedan ser más pequeñas, la vivienda se extiende más allá de la unidad misma y genera espacios que aprovechan este esfuerzo, podemos decir también material, energético, incluso si se quiere, desde luego inmobiliario o urbano,
mejor entre todos los usuarios. A mí me parece una fórmula valiosa. Probablemente en Sao Paulo su origen no tiene que ver con una voluntad de minimizar recursos, sino más bien tiene que ver con un entorno no siempre tan amable y problemas de seguridad, pero el resultado para mí es muy aprovechable, interesante y desde luego exportable. Esta es la pieza desde cerca, se ve, ¿no?, la voluntad de manifestar la modulación de una unidad que se repite a pesar de que quiere individualizarse en cierto sentido a través del uso del color, porque que trabajamos intensamente inspirados en el arte geométrico brasileño, absolutamente maravilloso, y en los maestros brasileños, ¿no? Este es el carácter de la pieza, que se organiza claramente. Tampoco no he traído plantas, pero es muy sencillo. Son un núcleo central que, en fin, podríamos decir que ingenioso, más o menos bien resuelto para aprovechar la edificabilidad, alrededor del cual se adosan estos racimos de unidades. Pero lo que me parecía más interesante es cómo se aprovechan los espacios comunes generosamente, porque no afectaban a los permisos edificatorios, espacios que todos los usuarios comparten. Desde esto tan elemental como que no todas las viviendas necesitan tener lavadora, incluso zonas donde compartir celebraciones o simplemente reuniones o incluso ocio o trabajo entre todos. Así que ese es el aspecto de la entrada. También un poco algo de homenaje a uno de los alardes heroicos de las grandes estructuras de la modernidad brasileña, a las que hacíamos un pequeño homenaje. Esto es todo lo que quería contar. Espero no haber sido demasiado escueto, pero eran los dos ejemplos que me parecen interesantes en un mundo en el que está cambiando, en el que vamos a tener que volver a pensar en cómo trabajamos y cómo vivimos. Muchas gracias, Fermín. La verdad, extraordinario. Ana, igualmente, unos grandes proyectos y unas grandes obras. Gracias. Adelante, Juan. Gracias, Fermín. Excelentes obras y sobre todo que obras también en Latinoamérica que nos interesan muchísimo. Es un gran aprendizaje tener obras en México, en Brasil, en Colombia, de grandes arquitectos europeos. Siempre es un aprendizaje y una retroalimentación muy fuerte. Ahora vamos a seguir presentación del arquitecto Julio Touza. Y bueno, pues el arquitecto Julio Touza Rodríguez nació en Rivadavia, Orense, en 1901. Cursó sus estudios de arquitectura en la Escuela Superior de Madrid, obteniendo el título en 1974. Al siguiente año fundó el estudio que lleva su nombre junto al eminente arquitecto mexicano Enrique Navarrete Mejía, que ha sido un gran amigo de nosotros en Guadalajara, Jalisco, y un gran maestro en el ITESO y doctor honoris causa en la ciudad de Guadalajara. En sus inicios compaginó la actividad profesional con su labor docente en el ETSAM hasta el año 1986, participando como ponente internacional, representando al Consejo Superior de Arquitectos de España en los debates sobre industrialización de la construcción, modulación y prefabricación. En la misma época, parte de esta labor se tradujo en la publicación de varios libros en materias de prefabricación, urbanismo y crítica de arquitectura. A mediados de los 80 se centra plenamente en su estudio profesional, cuyas obras le han permitido convertirse en uno de los arquitectos más prolíficos del país, recibiendo
en los últimos años importantes encargos y diversos reconocimientos. Participa habitualmente en conferencias y ponencias sobre arquitectura y urbanismo, formando también parte de jurados en concursos de arquitectura. En el año 2000 se incorpora al estudio Julio Tousa Sacristán, Madrid 1975, arquitecto por la ETSAM y actual subdirector del estudio. Bueno, pues ahora vamos a hacer la presentación del arquitecto Julio Tousa. Y requerimos subir la presentación. ¿Ya? Buenas tardes a todos los que desde numerosos países, especialmente latinoamericanos, España o Marruecos, nos escucháis. Gracias, Alcidi, gracias, Juan Bernardo, gracias, Jorge Arditi, por invitarnos a este foro y por permitirnos participar y contar algo de lo que hacemos. Efectivamente, soy el mayor de los tres y eso no es ningún orgullo, es simplemente el paso del tiempo el que me lleva a poder estar aquí como el mayor. A mi lado está Julio, hijo, que aunque no sale en pantalla, me escucha y me está ayudando. Vamos a enseñar dos obras que de alguna manera pretenden explicar cómo la arquitectura incide en la ciudad, generando elementos que fluyen en la atracción y en el sentimiento de la ciudad y creando modelos que pueden ser novedosos y que en Madrid, al menos, en España en general, no estaban hasta ahora muy identificados con lo residencial. Teníamos con tradición la arquitectura residencial de arquitecturas bajas, no más de 7 o 8 plantas, y las arquitecturas de oficinas eran más bien altas. Se nos ofrece la posibilidad, ganada en un concurso de arquitectura entre compañeros, de hacer un edificio en altura, obligadamente en altura, a la ribera del río Manzanares. Pequeño río casi abandonado del sur de Madrid, que ha pasado numerosas vicisitudes y que no hace muchos años, por cierto, yo fui jurado internacional en ese concurso, se organizó un concurso para recuperar las riberas del río. Se ha generado un enorme, precioso, magnífico, extraordinario, diría yo, parque de ribera, un parque fluvial a ambas orillas, y de pronto, en este espacio, al lado de un viejo mercado de frutas y verduras de planta triangular que ahí se ve y enfocando en una larga calle que llega hasta el Paseo de la Castellana y la glorieta de Cibeles, que es el centro neurálgico de la capital, tenemos la posibilidad de crear un edificio singular. Se nos pedía así, creemos para el viejo barrio de Legazpi, que era un barrio no muy potente del sur metropolitano, un edificio que lo afiance, que le permita a sus vecinos decir, también nosotros tenemos la presencia de la zona norte, de la zona más próspera, que es la zona tradicionalmente al norte de la Castellana. Y este es nuestro edificio Riverside, creado por una compañía internacional que se llama Neynor Homes, y aquí estamos para contároslo. Este edificio tiene su relato, ¿verdad? Y es que el trazado del río Manzanares apenas se ve en la fotografía, pero desde la represa de la Reina hasta el puente de Segovia es recto y se quiebra ligeramente. Y a ambos lados está flanqueado por ese parque de ribera que se ha dado en llamar Madrid Río y que engalana el sur de Madrid con una potencialidad magnífica del paisaje. ¿Qué hemos hecho con nuestro edificio? ¿Dónde está el relato? Hemos cogido ese río, hemos cogido ese parque fluvial y lo hemos puesto de pie. Su fachada principal se aprecia ligeramente, tiene efectivamente una linealidad quebrada en vertical, que es el río, y unas zonas verdes que cuajan de plantaciones, ese quiebro vertical, esa vena que supura casi sangre en el edificio, y es el río que se emerge, que se levanta y que viene a decirle a los madrileños, no me veis, a veces apenas me visitáis, pero pensar que ahora que estoy enhiesto y alto me vais a ver para siempre. Cuidarme, venir a verme y disfrutar del parque, que es realmente magnífico. Cuando hacemos este edificio, lo primero que se nos obliga es hacerlo de costes muy contenidos. Queríamos que fuera, querían los promotores que fuera un edificio de cierta singularidad, expresivo en sí mismo, capaz de contar algo, el relato que os he dicho, pero que fuera muy poco costoso. La gracia, en todo caso, es haber conseguido con costes muy contenidos
un edificio que ofrece una muy buena imagen, una magnífica perspectiva y que es un referente ya iconográfico de este lugar y que ha venido a revalorizar el entorno urbano, no solo por el valor arquitectónico que pueda o no tener el edificio, sino porque los pisos han subido de valor enormemente. Se nos ocurrió, cuando estábamos haciéndolo, que es un edificio de casi 100 metros de altura, que en la planta 13, ¿verdad?, suprimíamos parte de la arquitectura para crear un jardín romántico, sosegado, muy tranquilo, que de alguna manera ese jardín lo que venía a poner en valor es ese remanso de paz para la lectura y para el recogimiento de los vecinos mirando al espacio más cercano de Madrid. Y se nos ocurrió poner ahí un telescopio de corto alcance, de alcance medio más bien, para que los vecinos pudieran admirar, ver y disfrutar el Madrid más cercano. Sin embargo, casi a 100 metros de altura se nos ocurrió crear un espacio distinto, también para ver, pero en este caso para ver el cielo velazqueño de Madrid, ese cielo que por las noches está cuajado de estrellas en las épocas de primavera y de verano y que invita a la quimera y al ensoñamiento. Y ahí creamos un espacio, el primero le hemos llamado el Mirador del Río y el segundo y último el Mirador de las Estrellas. Y ahí sí hemos puesto un telescopio de largo alcance, un telescopio astronómico, para que los vecinos o sus amigos puedan disfrutar de ese cielo de Madrid tan especial y que ya Velázquez pintaba en sus cuadros y lo hizo eterno. Lógicamente, el edificio tiene una serie de connotaciones curiosas, entre otras cosas porque desde el punto de vista ecológico y sostenible comporta todos aquellos aditamentos por el propio diseño más que por las instalaciones que también para hacerlo sostenible. Y le adornan elementos como un jardín propio con una zona de huertos para que los vecinos puedan cultivar aquellas especies que se deseen, jardines intermedios como el que contaba antes en la planta número 13, una zona de piscinas con palmeras absolutamente espectacular en la parte trasera. Tenemos, como no puede ser de otra manera, un sistema de iluminación nocturno perimetral en base a una iluminación LED que por la noche pone de manifiesto la presencia majestática del edificio, este edificio que de alguna manera, aquí se aprecia muy bien en la imagen de la derecha, ese quiebro vertical que luego se inclina, que es el propio río, y la suavidad de las formas, que está hecho exclusivamente con dos materiales, prefabricado blanco, vidrio oscuro y composite oscuro. Son tres materiales realmente, los tres sostenibles, los tres con mínimas emisiones ni en su fabricación ni en su mantenimiento futuro, y todos ellos reciclables, ¿no? Esta es la imagen que este edificio ofrece al Madrid. Estas son las partes más interiores y con más mimo se han tratado. Este es un gimnasio para los vecinos. Esta es la zona de palmeras y piscina en el entorno central. Este es el mirador de las estrellas, es donde se ve ese cielo velazqueño de Madrid. Esta es la parte trasera del edificio con las escaleras, donde se nos ha ocurrido crear unas líneas verticales fragmentadas en una serie armónica, que es la serie de Fibonacci. Estos son los esquemas de la torre con ventilaciones, algunas simplemente física a través del efecto Venturi, de los elementos volados y los huecos vacíos. Este es el diseño del portal con sus buzones de correos. Este es otro diseño interior del portal, de una manera sencilla, económica, pero con suficiente elegancia. Y pasamos ya a otro proyecto. Hemos dicho, que con este proyecto pretendíamos recuperar una zona un poco más deteriorada del Madrid del Sur, creando con un edificio de altura, que además el planeamiento urbanístico más que permitía, casi exigía que se hiciera. Hemos dado la nobleza que el barrio requería y hemos hecho que su gente esté absolutamente encantada de que el edificio esté donde esté y le permita reconocerse en él. Y ahora pasamos a otro barrio, un barrio que de nuevo se acerca ya al futuro de Madrid, a la ampliación del Paseo de la Castellana, pero todavía en una zona trasera, en una zona que estaba ligeramente abandonada y que todavía tiene restos de chabolismo. Y ahí también, mediante otro concurso y a través de un proyecto de un fondo internacional, se nos adjudicó estas dos torres. Estas dos torres son dos torres también residenciales, entre ambas tienen algo más de 600 viviendas o apartamentos, también de unos 100 metros de altura, y ambas tenían que formar
el pórtico de entrada a este nuevo barrio o el pórtico de salida según fuera la dirección que se cogía. Este edificio es un edificio que también se expresa en sí mismo con sistemas muy simples. Nosotros lo que buscamos siempre es una arquitectura sostenible, por supuesto, pero sobre todo amable. Una arquitectura que se refleje en la tranquilidad, que cree un modelo de vida en salud para las familias y que cree un modelo de ocio saludable. Este es el barrio, es un barrio perimetral, una zona perimetral que recompone su calle, un enorme parque abajo, que es un parque precioso, y un paseo de cornisa que aquí se llama el Paseo de la Dirección. Esas dos torres que están marcadas son las que estamos trabajando. Esas dos torres se verán así desde el parque de abajo y a la izquierda las 4 torres que ahora mismo flanquea la Castellana, es el inicio, ¿verdad?, de nueva ampliación de la Castellana, y así van a quedar estas torres. También cuajadas de vegetación, cuajadas de terrazas, porque es el nuevo modelo que parece que se ofrece para que la gente confinada, esperemos que no siga el confinamiento, pueda asomarse, ver y disfrutar. En la parte superior de esta torre hemos hecho un pórtico que se eleva ligeramente y donde hemos puesto una piscina que se verá mejor aquí, ¿verdad? Esta es la parte nocturna de esa piscina a 100 metros de altura, con una zona de chill out para disfrute de los vecinos y con un vidrio transparente que mientras te bañas ves el paisaje de Madrid y al fondo ya la cercana sierra madrileña que, por supuesto, en invierno está incluso nevada y ofrece imágenes absolutamente sorpresivas. Esta es la imagen de una de las torres vista desde la esquina. Las dos son muy similares, aunque no idénticas. Esta es la parte baja de las torres, donde ya se aprecia la zona de acceso y el portal. Cuidamos mucho los detalles, tanto de la arquitectura externa como de los detalles de la arquitectura interna. Aquí se ve la recepción, se ve el espacio, no se ve la conserjería, pero bueno, se ve el espacio generoso, doble altura, triple altura en algún caso, iluminaciones indirectas, amueblamientos escultóricos, etcétera. Esta es una piscina en la planta primera, donde además se recrea un jardín, de tal manera que el edificio, cada uno de los edificios, que son 2 como os estoy contando, tiene también estos 2 gestos de piscina, uno en la planta primera con jardines y otro a 100 metros de altura en la última planta, en este caso más que con jardines, con chilao para el disfrute personal. Y también aquí, esto es en la planta 12 aproximadamente, creamos una zona de huertos urbanos, una zona para el cultivo de plantas, una zona para el cultivo de frutales pequeños, una zona para el cultivo incluso de legumbres de los propios vecinos, ¿verdad? Y también aquí pues lo dotamos de un amplio gimnasio, también aquí lo dotamos de espacios muy singulares y esto es como sería el interior de estas viviendas, en algunos casos apartamentos más pequeños y ya con un modelo de vida muy abierto, muy post-COVID, ¿verdad? Acristalado y mirando con la terraza hacia el exterior, con una cocina abierta integrada a la zona de salón, con un diseño especialmente nuestro, con la mesa de comedor vinculada a la cocina, elementos de dormitorio que miran y se abren al Madrid del fondo, donde se ven las torres, siempre las torres, incluso apenas se ve ahí porque la ventana lo tapa, pero están las 2 torres inclinadas que jalonaban hasta hace poco el Paseo de la Castellana, ya no son ahora las últimas. Detalles del interiorismo, en este caso es un detalle de uno de los cuartos de baño y una de las terrazas, siempre con frentes acristalados para que con su transparencia y las plantas traseras se pueda disfrutar especialmente de la naturaleza y de los espacios abiertos. Esto es el aspecto que uno ve. Debajo, como podéis ver, todavía un barrio por rehacer y al fondo la modernidad que se aproxima ya a un próximo componente de un Madrid en pleno desarrollo. Decía esto y ya termino con la exposición, que ya empieza a aparecer esta arquitectura con elementos post-COVID, esos elementos que de alguna manera todos los arquitectos creemos que no van a revolucionar la arquitectura, pero que sí la van a atemperar y a modificar. Elementos que lógicamente nos van a obligar a cuidados sanitarios, elementos que nos van a obligar a protecciones propias, elementos que nos van a exigir espacios comunes compartidos donde poder teletrabajar, pero con separación espacial, elementos en los que seguramente para no tocar con las manos ni las botonaduras del ascensor ni las puertas de entrada tienen que estar todos ellos integrados con sistemas de telemando inteligentes, elementos con reconocimiento facial para que nos permitan el acceso a los que realmente vivimos. Algunas novedades van a pasar, pero siempre, fijaros, siempre en lo que va a mandar aquí
es la economía de mercado. Cosas estupendas todas, sin duda, pero caras, y por consiguiente hay que buscar un nuevo modelo para que la arquitectura sea accesible a todo el mundo, porque es algo necesario para todos. Muchas gracias y doy paso ya al próximo compañero, que es Carlos. Abrazo grande. Muchas gracias, Julio. Estupenda presentación. Gracias. Buenas tardes a todos. Juan Bernardo, ¿dices tú algo o empiezo ya directamente? No te escuchamos, Juan Bernardo. A ver, ¿me escucháis ahora? Sí, te presento. Ya, ahí está. Venga. Estudio Lamela es una firma de arquitectura fundada en 1954 por Antonio Lamela, 1910, y dirigida actualmente por Carlos Lamela, con presencia internacional y oficinas propias en Madrid, Varsovia, Ciudad de México y Rotterdam. Desde su fundación y de forma continuada, ha sido considerado uno de los estudios de mayor prestigio de España. Estudio Lamela ha desarrollado 2.000 proyectos en 32 países. Es cofundador del European Architects Network, EAN, una organización que desde el 2001 está considerada la más prestigiosa unión de estudios de arquitectura de Europa. Estudio Lamela ha construido edificios de variadas tipologías, aeropuertos, estadios, oficinas, edificios de viviendas, etcétera, y ha sido galardonado con más de 3 nacionales e internacionales en los últimos años. Algunos edificios que definen su trabajo y trayectoria son la T4 del Aeropuerto Madrid-Barajas, el Estadio Santiago Bernabéu. Recientemente ha finalizado el Centro Canalejas en Madrid, que alberga el primer hotel Four Seasons de España, y está desarrollando la sede de Airbus y varios proyectos de viviendas exclusivas en Madrid. En el ámbito internacional es autor del aeropuerto de Varsovia y está acometiendo el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam y el de Tijuana en México. Les dejo la palabra al arquitecto Carlos Lamela. Muchísimas gracias, Juan Bernardo. Muchas gracias a ti, muchas gracias al CIDI. De verdad, para nosotros es una gran oportunidad. Muchas gracias a nuestro grandísimo amigo Jorge por acordarse de nosotros para esta reflexión conjunta hispano-mexicana, que además tanta ilusión me hace por conocer también en los últimos años este queridísimo y tan cercano país. Y también gracias a los Julios, padre e hijo, y a Fermín. Con los tres y con Ana también me une una estrecha amistad desde hace muchos años. Les admiro como colegas, les respeto y sobre todo me enorgullece muchísimo disfrutar de su amistad y de ser colegas. Voy a ser tan breve como mis predecesores. Me voy a centrar en 2 proyectos, pero muy rápidamente. Esta es nuestra sede en Madrid, este es nuestro equipo. Yo creo que una de las fortunas de nuestra organización es haber tenido un equipo de gente tan estupendo, no solamente en lo profesional, sino en lo humano. Como has dicho, Juan Bernardo, en la presentación, el estudio lo fundó mi padre en 1954, lo fundó desde cero. Como yo siempre he comentado, lo difícil fue construir la bicicleta. Esa la hizo mi padre. Yo, con muchos de mis compañeros, me he limitado a pedalear. He pedaleado mucho, dando buenas pedaladas, pero pedalear es mucho más difícil que construir la bicicleta sin darnos cuenta, ¿no? Estamos muy contentos en esta sede. Tenemos también sede en Varsovia, en Ciudad de México, donde hicimos un proyecto importante que voy a mostrar una imagen. Y me voy a centrar en los proyectos importantes. Este momento, sí. Bueno, todo el mundo conoce el Santiago Bernabéu. Esta fue una obra para mí muy, muy significativa porque la hice muy joven. Prácticamente me acababa de incorporar al despacho y este proyecto me lo dibujé yo a lápiz enterito. Entonces no había ordenadores y prácticamente cuando yo pienso que en este proyecto prácticamente intervinimos 2 personas, un delineante y yo, pues hoy sería
prácticamente imposible de creer, ¿no? Y en la obra, bueno, pues 2 o 3 personas y poco más. Ahora, como sabéis, se está reformando de forma importante, ya se está demoliendo en parte porque el Real Madrid convocó un concurso que no ganamos nosotros, ganó el equipo alemán GPP con el E35 para hacer lo que va a ser el Bernabéu del siglo XXI, ¿no? Luego, también hicimos, lo ha comentado Juan Bernardo, tuvimos la suerte de ganar el concurso hace muchos años de la Terminal 4 de Barajas, que hicimos con Richard Rogers. En su momento fue uno de los edificios más grandes del mundo y, bueno, pues ha significado también para nosotros un antes y un después en nuestro despacho porque nos colocó en el mundo de la arquitectura aeroportuaria y lo voy a enlazar un poco con la obra que luego vamos a presentar al final, que va a ser la nueva terminal de Amsterdam Schiphol, ¿no? Y, evidentemente, tengo que mostrar una obra arquitectónica de la que estamos tremendamente orgullosos, que es el Contact Center que hicimos para el Banco de Santander en la preciosa ciudad de Querétaro, una obra que ya acabamos hace 10 años, pero que estamos siempre muy orgullosos de ella. Fue también nuestra excusa para montar nuestra oficina en México y una obra que he de agradecer porque el cliente fue realmente excepcional con nosotros. Tenían la voluntad de construir el mejor call center del mundo y yo creo que lo lograron. Se ha convertido en un referente de los call centers, por supuesto. Alberga 2.000 personas, 2.000 plazas de garaje, además, y es un edificio que ha tenido gran éxito y hemos obtenido diversos premios importantes, ¿no? Luego ya entramos en uno de los 2 proyectos que quiero comentar, el Centro Canalejas Madrid. El Centro Canalejas Madrid es posiblemente la operación urbanística y arquitectónica más importante que se ha hecho, iba a decir, en los últimos años. Probablemente nunca en la historia de la capital. Primero porque se ha actuado sobre 7 edificios diferentes, que hubiese sido imposible si no hubiese sido porque el Banco de Santander tenía la propiedad de esos 7 en función de las diferentes fusiones y adquisiciones que había ido acometiendo durante muchos años, ¿no? Y entonces es una manzana estratégica entre la calle de Alcalá, que podéis ver a la derecha, que desemboca en la Puerta del Sol, y la calle Sevilla, a la izquierda, que desemboca en la Plaza Canalejas. Este edificio es un edificio muy importante para Madrid porque lo construyó la empresa americana La Equitativa, como empresa de seguros que se quería instalar en España en 1880 aproximadamente. Y lo hizo un arquitecto, Grases, que ganó el concurso, que luego fue un arquitecto muy importante. El edificio fue propiedad de la compañía americana durante varios años hasta que fue comprado por la filial española, por La Equitativa, y luego vendido al banco a Banesto, ¿no? Banco Español de Crédito. Los 7 diferentes edificios fueron realizados por 7 magníficos arquitectos españoles. Aquí trabajaron Adaro, que fue el arquitecto del Banco de España, que hizo el edificio de la Plaza Canalejas y vuelta con Alcalá. Trabajó Ana Sagasti, trabajaron también Urioste y trabajó también Ochoa, ¿no? Grandes arquitectos entre principios del siglo XX y mediados del siglo XX. Este es el conjunto, tal como podemos verlo anteriormente, cuando fue comprado por el grupo HL, y que puede verse el estado bastante calamitoso en el que estaba después de años de abandono. Fueron edificios que, aunque tuvieron un inicio parte residencial, parte oficinas, porque tenían también elementos residenciales en su interior, en los últimos años no habían sido cuidados excesivamente, sobre todo por, como vemos aquí, las diferentes implantaciones que fue habiendo. Evidentemente tenían un grado determinado de protección, había que proteger las fachadas y las primeras crujías de los 2 edificios fundamentales, el de la Plaza de Canalejas y el de la esquina de Alcalá con Sevilla. Pasa al siguiente. Eso hizo que hubo que vaciar el complejo completamente en su interior para poder albergar el programa que marcó la propiedad, que era un parking de 400 plazas, que hubo que hacerlo con un sistema ascendente-descendente mientras se edificaban las plantas superiores, una galería comercial, que era la planta -1, 0 y 1, un hotel, Four Seasons, 5 estrellas lujo, de la planta segunda a la sexta, y 22 residencias
de alto nivel ligadas al hotel, que en principio eran 31, pero luego quedaron en 22 por las diferentes restricciones que fueron poniendo la administración en función de que la construcción iba avanzando y los cambios políticos se iban sucediendo. Esta es una imagen del vaciado de rasante para arriba, porque de rasante para abajo nunca hubo un vaciado completo. Se fue excavando luego a medida que se iban elevando los forjados de la planta superior y puede verse la complejidad de la construcción. Siguiente. Aquí podéis ver, esta es una imagen prácticamente acabada, ya de la estructura acabada, no es una imagen totalmente acabada porque se ve que está en obra, pero al menos la estructura con la formalización finalizada. Esta foto pues puede tener 1 año y pico, ¿no? 1 año y pico, 2 años. Ahora el edificio se va a estrenar, digo estrenar porque no sabemos si va a haber inauguración oficial, el 15 de septiembre. La fecha prevista del 15 de mayo tuvo que aplazarse por la pandemia y se inaugura lo que son el hotel y las residencias. La galería quedará para adelante. Sí, delante. Esta es una imagen muy reciente, esta es una fotografía de hace un par de meses. También hemos tenido la fortuna que el Ayuntamiento de Madrid ha actuado con un proyecto de revitalización de todo lo que son los elementos urbanos. Pueden verse la nueva calzada de la calle Alcalá, ya con sus carriles adecuados, sus aceras ampliadas, pavimentos de piedra, los diferentes volardos, los árboles, y yo creo que esto va a pegar un cambio, los nuevos bancos que conforman esta curva, que va a pegar un cambio sideral a lo que es esta zona, ¿no? Siguiente. Esta es la fachada de la Plaza Canalejas, donde podemos ver las 5 plantas originales y 2 más que aparecen, que son las remontas que hemos proyectado y que se han proyectado de forma que pasen relativamente desapercibido, como creo que se puede observar en la fotografía, porque lógicamente es una zona de una intervención pues muy observada desde todo punto de vista. Esta fotografía puede tener ya 3 o 4 meses, pero está prácticamente acabada. Siguiente. Esta es una perspectiva de cómo va a quedar el vestíbulo, ya con los muebles que se están colocando en estos momentos, con el lucernario original, que este edificio fue totalmente cambiado en los años 60 y en los años 90. Este lucernario que vemos allí se subió a la planta sexta, se creó un espacio muy extraño dentro, con unos ascensores por dentro de piedra. Se recupera el aspecto original y podemos ver ahora en la siguiente diapositiva cómo ya es el lobby definitivo. Falta el amueblamiento, tal como era en la época del Banco Banesto, que evidentemente cambió el proyecto original de la Equitativa, pero este lobby estaba protegido por patrimonio, aparte de las 2 primeras crujías, y hubo que reconstruirlo completamente. Se desmontó en piezas y luego se volvió a montar con todos los acabados, con el lucernario, con las pilastras de mármol verde Pirineos, los capiteles corintios metálicos, etcétera. Siguiente. Aquí podemos ver, esto ya es una realidad. Bueno, esto es un render, pero prácticamente ha quedado igual una de las diferentes suites. Esta es la suite presidencial del hotel, que da al ángulo entre la esquina de la calle Sevilla y la calle Alcalá. Siguiente. Bueno, esto es unas imágenes del spa. Nosotros aquí no hemos hecho el interiorismo, como el Consejo, el CIDI es una asociación de interiorismo. Bueno, pues ya sabéis que en los hoteles normalmente hay especialistas, las cadenas prefieren que sean especialistas internacionales. En este caso fueron los arquitectos interioristas de la firma de San Francisco Pamo quienes hicieron el proyecto completo de interiorismo, así como las viviendas lo hicieron los interioristas españoles de Madrid y la galería la hicimos nosotros. La residencia las hizo Luis Bustamante y nosotros hemos hecho el interiorismo de la galería. Estos son algunas piezas que ha habido que rescatar. Esto es una de las grandes cajas fuertes. Claro, eran edificios bancarios. Nos hemos encontrado unas cajas fuertes imponentes que las hemos rescatado, restaurado y reposicionado para usos, en algunos casos meramente decorativos y en algunos casos como utilizadas como puertas en sí. Siguiente.
Esta es una imagen del patio, el patio que ha habido que crear, que hemos diseñado nosotros en el centro del conjunto para poder lograr habitaciones interiores, que es una perspectiva muy forzada que no puede verse con toda su expresión, pero que ha quedado francamente bien porque ha muy complicado darle un aspecto que tenía que entroncar con un tipo de arquitectura, bueno, preexistente, ¿no? Siguiente. Y, bueno, podemos ver la labor de restauración que se ha hecho. En este caso es la entrada de la Galería Canalejas desde la calle Alcalá, con todos los elementos de cerrajería metálica recuperados, proyectados en los años 40, con ese mural que se proyectó antes de la guerra, el año 30 y tantos, una alegoría del mundo de la industria, porque este edificio, que es el edificio proyectado por el arquitecto Ochoa, le pilló la guerra del 36 en mitad de su ejecución, estuvo parado y luego, después de la guerra, se continuó como sede del Banco Zaragozano. Aquí podemos ver, esto ya no es un render, es una foto real de lo que es la planta baja de la escalera, que es una especie de homenaje a Jacobsen que nos hemos marcado aquí, con una cristalera que ha sido recuperada del edificio de Alcalá 10. Esta es la planta 0, hay una planta por debajo dedicada a restauración y una planta superior dedicada también a comercios de la galería. Esta es la imagen, también es una imagen real, fotografía de hace poco, aunque puede parecer incluso un render, donde se puede ver el lucernario Art Deco que había en el edificio de Ochoa de Alcalá 10 ya recuperado. Este lucernario fue proyectado en los años 30 y construido justo después de la guerra, y aquí estamos esperando a que los comercios pues vengan a instalarse. Esta va a ser posiblemente la galería más lujosa de Madrid, si se logra conseguir, que yo creo que sí, los inquilinos adecuados, ¿no? Y ahora pasamos al aeropuerto de Schiphol, la terminal. Como decía antes, el haber ganado y ejecutado el aeropuerto de Barajas nos dio ocasión de meternos en el mundo aeroportuario. Luego tuvimos ocasión de ganar el concurso de Varsovia, de la Terminal 1 a la Terminal 2, de Gran Canaria. Luego también hemos intervenido en Tijuana, donde proyectamos la nueva ampliación, y luego hemos concursado para la nueva terminal en México de Guadalajara, que no hemos ganado. Este concurso de Schiphol lo ganamos exactamente ahora hace 3 años, en agosto. Fijaros que no hemos acabado todavía el proyecto ejecutivo. Llevamos 3 años trabajando sin parar con un equipo de 80 personas en Ámsterdam, de los cuales son 40 arquitectos, 20 que pone nuestro socio Kees Khan, que es uno de los grandes arquitectos ahora holandeses. En este momento es el decano de la Facultad de Arquitectura de Delft, y nosotros mismos, que también hemos puesto a 20 arquitectos. Esperamos que el proyecto se finalice a lo largo de este año, porque esta terminal va a ser la nueva terminal de Ámsterdam, que va a servir para que KLM, que es la compañía de bandera local, se establezca. Es una terminal para unos 14 millones de pasajeros. Es solamente lo que es el facturador, el procesador, no es dique. El dique ya estaba construido, nos tenemos que acoplar a este dique. Y se valoró mucho en el concurso que el estilo arquitectónico se integrase muy bien en la idea original de la terminal que se construyó en los años final de los 60 y que convirtió al aeropuerto de Schiphol en una referencia a nivel mundial, realizado por unos arquitectos e interioristas holandeses muy reconocidos. Ellos estaban tremendamente orgullosos de su terminal, de su aeropuerto, que es en estos momentos el primer aeropuerto de Europa continental en número de pasajeros. Son 60 y tantos millones los que desplazó el año pasado. Este año, evidentemente, va a bajar de forma considerable, como casi todos los aeropuertos del mundo, pero se ha convertido en una referencia en el mundo de los aeropuertos. Y ya había poco espacio para emplazar una terminal nueva, que hubo que emplazar junto a la torre de control que podéis ver allí. Es un edificio que hemos pretendido que sea muy sencillo, atemporal, con una arquitectura muy limpia. Antes comentaba Fermín el tema de los grandes vidrios del edificio de la calle Río Rosas en Madrid. Aquí hemos pretendido lo mismo, es decir, son unos vidrios de suelo a techo que prácticamente, bueno, lógicamente no es una sola pieza, son 3 piezas que van unidos sin carpintería y aparentemente es una arquitectura pues tremendamente tranquila, pero que representa un poco esa imagen de austeridad
que hay en Holanda y que tanto gusta a los holandeses, aunque luego la verdad que es una austeridad más arquitectónica que económica, porque estamos hablando de un edificio con un presupuesto realmente muy importante. Estamos hablando de unos 600, 700 millones de euros para una superficie de poco más de 100.000, de 110.000 metros cuadrados. El aeropuerto de Ámsterdam es una máquina de hacer dinero y estamos, la verdad, muy contentos de cómo la autoridad aeroportuaria nos trata en cuanto a confianza, en cuanto a honorarios, en cuanto a respeto por el proyecto, y realmente estamos tremendamente agradecidos de haber encontrado un cliente tan estupendo. Esto, para acabar, voy a poner un par de imágenes más en la que puede verse cómo hemos intentado crear una temporalidad en un mundo, además ahora del aeroportuario, vosotros lo conocéis, que todos los aeropuertos que se están haciendo nuevos en el mundo, sobre todo los asiáticos, y no digo más, quizá el de México, ¿no?, que estaba previsto realizado por Romero y por Foster, que eran formas quizá, en mi juicio, excesivamente complejas y difícilmente mantenibles. Aquí hemos ido al otro extremo, ¿no?, de hacer una cosa tremendamente contenida, una arquitectura muy racional, transparente, porque Ámsterdam y Holanda necesita esa transparencia porque se valora mucho el color azul del cielo. Ellos no tienen los cielos que tenemos ni en México ni en España, ¿no? Y luego algunas imágenes, como podéis ver, estos elementos verticales, donde también vamos a llevar la calefacción en una serie de pequeños tubitos de conductores de agua, que es un sistema también muy novedoso. Los lucernarios, que es una sucesión de cuadrados, pues también recuerda mucho el edificio original construido en los años 60. Hemos querido homenajear continuamente a los arquitectos que hicieron las terminales antiguas. Esto ya son unas imágenes del interior donde puede verse la sencillez que queremos imprimir a todo el conjunto y la naturalidad de los materiales, siempre con limpieza en las barandillas, en la señalización, en los comercios, en todo lo que podamos establecer. Esta es el vestíbulo de llegadas, donde están las rampas de acceso a lo que sería la plataforma de facturación, donde se llega directamente a la seguridad, es decir, la entrada al aeropuerto está por la derecha. Y muchas gracias, ha sido un placer poder compartir esto con todos vosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos, Gracias por tu magnífica presentación. Y si estás de acuerdo, Jorge, podemos empezar una serie de preguntas para generar debate acerca de diversos temas actuales sobre la arquitectura española. Yo les quisiera preguntar a Julio, a Carlos, a Fermín, sobre las características de la arquitectura española. En México, a finales de los años 80 y principios de los años 90, empezó a haber una internacionalización de la arquitectura mexicana a través de diversos arquitectos, de diversos estudios que tuvieron la oportunidad de estudiar en diferentes centros de estudios europeos norteamericanos. ¿Cómo se ha dado esa internacionalización en España y qué ha sido tan importante en este siglo XXI? No sé si empiezo yo, contesto yo, si os parece mi impresión. Yo creo que la arquitectura española ha tenido, iba a decir recientemente, pero en los últimos 20 años ha sido 20 y pocos, como dos oleadas de impacto internacional recíproco. Uno ha sido con el boom español de los años de cambio de siglo, que hubo un crecimiento enorme de la actividad inmobiliaria en España y el crecimiento de la economía. Hubo un efecto de importación de arquitectura singular firmada por grandes estrellas internacionales, lo que se llamó, con cierta carga de ironía, el efecto Guggenheim.
después del éxito del edificio del Museo de Bilbao por Frank Gehry y la sensación de que todos los alcaldes de España querían un Guggenheim en su ciudad. Y eso supuso una enorme entrada de propuestas de extranjeros, de las que tengo que decir que nosotros particularmente y de una manera involuntaria e inesperada nos beneficiamos, en el sentido de que fuimos socios de muchos colegas y amigos internacionales en proyectos muy singulares en España y muy especiales. Y luego ha habido otro efecto de internacionalización inversa causado, yo creo, por la crisis del 2008 o 2010, que hizo que la caída enorme de la actividad en España y brusca hiciera que muchas firmas españolas, muchos arquitectos españoles, pensaran en trabajar en el extranjero. Y tengo que decir que eso ocurrió primero porque no había trabajo aquí, pero también porque en términos generales yo creo que, y espero no sonar chauvinista con esto, que fui lejos de mi ánimo, pero en términos generales la calidad de la arquitectura en España estaba a un alto nivel, incluso desde el punto de vista académico y de reflexión y de propuestas ya casi de experimentación arquitectónica. Había un altísimo nivel y la producción española había llegado en algún momento a ser un centro de un punto de atención internacional muy similar al que había tenido, por ejemplo, Holanda y Suiza en los años anteriores, a 2000 y poco. Y yo creo que esas han sido las dos recientes, en mi impresión, más relevantes de los arquitectos, por así decirlo, de la profesión, no solo de la arquitectura, españoles en el ámbito internacional. Esto que es verdad, y que lo dices muy bien, Fermín, tiene, o de otra manera, el haz y el en vez, de tal manera que en ese momento hubo lo que se llamó en gran medida, y quizá por el ego de algunos de nosotros, arquitectura de espectáculo. Esas arquitecturas que eran banales, que eran innecesarias, que eran fundamentalmente para regocijo personal del creador, del arquitecto, y para regocijo personal del productor, que muchas veces no era un privado, sino que era una entidad pública que de alguna manera jugaba con el dinero de todos. Sin embargo, ese momento ha pasado un poquito la historia y España hace, en general, los arquitectos españoles hacen una arquitectura responsable, una arquitectura equilibrada, hacen una arquitectura que hace ciudad y además son maestros en general en hacerlo bien y en hacerlo de todo. Nosotros, por ejemplo, hemos pasado esa especie de tiempo en la crisis entre 2008 y 2002, 2003, un poquito conscientes, pero hemos estado haciendo mucha vivienda social con una enorme dignidad. Han hecho muchísimas viviendas de bajo coste, han creado barrios importantes, especialmente en Madrid. Y hemos trasladado también nuestras plantillas a países extraños donde hemos podido hacer arquitectura de manera contenida. Hemos trabajado en Vietnam, en Arabia Saudita, en movimientos de Qatar, nos han enseñado, hemos hecho un poco de todo. Pero efectivamente hemos pasado una memoria extensiva, seguramente bien, porque fue un ejemplo extraño, fue un ejemplo de una arquitectura de una ciudad simplemente por una forma espectacular, bueno, es el antimuseo y sin embargo, gracias a él, Bilbao es hoy una ciudad absolutamente mágica, ¿no? Es la manera de transformar una ciudad con un gesto arquitectónico que hoy no sería repetitivo, no podría repetirse y que ha tenido engañados a muchos. Pero hoy creo que hacemos una arquitectura amable, responsable, comprometida, seria y que sabemos exportarla. Bueno, ahora a ver, me toca, voy a ser muy breve. Bueno, yo creo que está dicho todo. Efectivamente hubo un momento, como dice Fermín, todo nació por el Guggenheim en España. Yo creo que no había habido nunca
una obra relevante por un arquitecto foráneo, una gran estrella en España, y a raíz del Guggenheim, bueno, pues todas las ciudades quisieron tener su ejemplo. Vino Niemeyer a Avilés, una obra que no tuvo mucho éxito, pero es la última de Niemeyer. Vino Nouvel, que con Fermín hicieron un gran proyecto en Barcelona. Vino Rogers, con el cual ganamos nosotros el concurso de la T4, por obligado razón, porque nosotros no teníamos currículum en aeropuertos. Vino Foster, hizo la gran torre del Paseo de la Castellana. Al propio Foster no le ha resultado fácil seguir construyendo en Madrid. Ahora ha hecho 2 obras muy interesantes, pero muy pequeñas. Pero España tampoco es fácil para los arquitectos extranjeros. Yo creo que es un tema posiblemente muy parecido al de México, porque tenemos muy buenos profesionales en el país, porque los honorarios son muy bajos en general, y cuando vienen aquí los profesionales de fuera se asustan, pero esto, ¿cómo puede ser? Y digo, sí, además encima hay que compartirlo entre dos, entre tu estudio y el mío, ¿no? Entonces realmente es muy complicado. Y yo creo que es un tema parecido al de México. En México tenemos muy poco que enseñaros desde España a México en arquitectura. Yo creo que la arquitectura mexicana posiblemente está entre las 4 o 5 más importantes del mundo, de más calidad, ¿no? Yo creo que cuando tú vas a Ciudad de México, yo la primera vez que fui, que fue la primera vez que pisé México fue hace 15 años, ya era bastante mayor, y me sorprendió. Había visto, por supuesto, muchas imágenes de México ciudad, pero la calidad de la arquitectura en México, quizá por esa formación que dices tú, decías, Jorge, que mucho arquitecto mexicano formado en las mejores universidades de Estados Unidos, pero ha llegado a México lo mejor, porque ha llegado a México esa mezcla de formación y de visión estadounidense con la esencia de la arquitectura mexicana, que en definitiva me enorgullece pensar que es herencia también de la arquitectura española, ¿no? Y nosotros lo podemos entender, yo creo, muy bien, ¿no? Pues gracias, la verdad, una buena intervención. Comparto la opinión de ustedes totalmente, definitivamente. Yo creo que muchas veces cuando uno tiene oportunidad de realizar proyectos en otros países, yo creo que no hay mejor combinación de hacer una alianza con arquitectos locales y tropicalizar al contexto y a las mejores circunstancias cada proyecto localmente hablando. Me voy a permitir extenderles esta pregunta obligada, pero pues yo creo que es algo, lo estamos viviendo actualmente, es también una pregunta que tiene el público en general. Y actualmente, ¿cómo están ustedes conllevando los proyectos que están realizando en los despachos o que están en puerta? Si van a tener alguna afectación en su diseño, en su funcionalidad o su estilo con la problemática del COVID actualmente, ya que desde mi punto de vista, el ser humano es un ente social. Vivimos para estar en armonía, en sociedad y en convivencia y en coexistencia. Y no creo que podamos conllevar el trabajo y la actividad también familiar tan encerrados y confinados como lo estamos haciendo actualmente. Bueno, ¿Quién quiere empezar? Estos días ha sido un objeto de muchos comentarios y preguntas y debates. Mi impresión es que es difícil saberlo ahora, o sea, que es pronto. Estamos en un momento en mitad de la tormenta y con más una sensación de emergencia que con ideas claras de qué es lo que de verdad va a cambiar. Mi impresión es que quizá no va a cambiar tanto como se espera. Es una impresión, pero yo creo que una cosa es la avalancha ahora, pues, no sé, de productos que son más o menos higiénicos, incluso de botones que no hay que, o de mandos que no hay que tocar y ascensores que te den la cara y averiguan tus intenciones y cosas de ese estilo. Pero el deseo de trabajar juntos, por ejemplo, probablemente no desaparezca tanto como imaginamos. Mi impresión es que sí que va a cambiar, quizá, espero, que este gran experimento va a cambiar mucho de los modelos de ciudad, o la manera en que vamos a vivir la ciudad. Yo espero que por fin se impulsen con más convencimiento los planes de modificación, por ejemplo, de sistemas de movilidad en la ciudad, de una vegetación, vegetar intensamente en las ciudades,
de renunciar al uso de vehículos contaminantes, de descentralizar muchos de los servicios importantes y también de entre todos, esto ocurre que nos ocurre en todos los países, de garantizar el acceso a mejores viviendas para todos. Y creo que eso es lo que yo espero, para lo que espero que sirva esto, ¿no? Si sirve, me preocuparía mucho que sirviera para ir para atrás, ¿no? en estas cosas. Por lo demás, no creo que vayan a desaparecer, sinceramente, los edificios de oficinas, al menos a corto plazo, ni nada por el estilo. Pero bueno, creo que a pesar de todo que estamos en mitad de la tormenta, que es difícil saber y que estas cosas llegarán. Es que además sería terrible si desaparecen, porque lo has dicho muy bien, Fermín, el ser humano es tradicionalmente, por su propia naturaleza, un ser social, mientras que el teletrabajo desde casa te permite determinadas libertades, finalmente te enclaustra, te aísla y te llena de soledad. Por consiguiente, tal vez aparezca algún gesto más de teletrabajo, hasta ahora no existía ninguno, pero sobre todo nuestros despachos o los médicos, por ejemplo, tenemos que trabajar directamente entre nosotros, directamente con nuestros clientes, los médicos directamente con los pacientes. No se puede hacer a través de una televisión, no puedes convencer a un cliente, no puedes enseñar a un compañero simplemente a través de una pantalla, puedes ayudar, pero yo creo que efectivamente no desaparecerá el mundo de las oficinas, aunque sea un mundo ligeramente más abierto, un mundo ligeramente más espacial, un mundo ligeramente más protegido, pero no debe desaparecer, y por consiguiente aquellos inmobiliarios que tienen temas pendientes de preocupación, porque ¿qué va a pasar? Que he invertido en oficinas y no voy a tener clientes, lo seguirán teniendo, espero que a Dios gracias para todos, igual que seguirá habiendo, espero, teatros, igual que seguirá habiendo cines, e igual, Carlos, que Canalejas se llenará pronto de buenos vendedores en esa galería comercial extraordinaria, y tendréis a los Catriera, a los Bulgari, a todos estos esperando y expectantes, como debe ser además. Bueno, muchas gracias, Julio y Fermín. Yo estoy bastante, suscribo lo que han dicho tanto Julio como Fermín. Yo creo que no va a haber grandes cambios a corto plazo. Sí nos va a hacer reflexionar en que las viviendas, algunas cosas tienen que implementarse. Es decir, resulta que Madrid, que es la ciudad que ha cerrado más terrazas del mundo y que es patético cómo hemos desfigurado nuestros edificios, volveremos a considerar esos pequeños espacios exteriores. Volveremos a considerar una pequeña área de trabajo en casa para poder trabajar tranquilo. Esas piezas que se habían perdido que en los años 50 y 60, que era el gabinete del padre de familia o ese pequeño despacho. Claro, los metros cuadrados al final tienen un valor que hemos ido recortando todo lo posible hasta que ya, claro, no vamos a recortar dormitorios, porque ya es donde hay que vivir. Pero, evidentemente, cambios van a ser pequeños y yo estoy de acuerdo que quizá los cambios más importantes van a estar en la reflexión que hagamos a futuro de cómo tiene que ser la ciudad, y estoy totalmente de acuerdo con Fermín que tenemos que cambiar el modelo de ciudad, el modelo de transporte, pero ya no solamente el modelo contaminante. Yo el otro día, con esto de la pandemia, era una maravilla pasear por Madrid, pero sobre todo yo decía, por el ruido, la sensación de silencio. Digo, es que realmente no nos habíamos acostumbrado a este silencio maravilloso, ¿no? Era una tortura. Las grandes ciudades son una tortura. Imagínate, Jorge y Juan Bernardo, lo que debe ser Ciudad de México sin ruido, ¿no? Bueno, una maravilla, ¿no? Gracias. Adelante, Juan Bernardo. Pues a mí me gustaría empezar con Jorge preguntándote, y después a nuestros invitados españoles, ¿cuáles son esas diferencias que ustedes ven entre la arquitectura española y la arquitectura mexicana? Jorge, tú que has viajado tanto, que has estado tan en contacto en las últimas décadas en España, ¿qué diferencias encuentras no solo en el resultado formal, sino en la práctica profesional? Mira, yo creo que es una muy buena pregunta, Juan Bernardo. Yo te podría decir, antes que nada, mi admiración y respeto por la gran arquitectura que han realizado en España y fuera de España, porque la verdad han sido unos buenos embajadores para poder
difundir correctamente la calidad de la arquitectura española y sobre todo, seamos honestos también, independientemente de la calidad, los materiales que están fabricando en España y están incorporando a sus proyectos arquitectónicos, hacen ese complemento correcto. Yo te diría que de alguna manera llevan una buena metodología en el proceso de lo que es el proyecto. Algo peculiar que he notado mucha diferenciación es en México tenemos la gran calidad de la mano de obra y eso también es muy, muy importante hacer énfasis. México, y me refiero a Latinoamérica también, tenemos una gran calidad de mano de obra y una muy buena idiosincrasia de la gente que desgraciadamente no tuvieron la oportunidad de asistir a una casa de estudios y más en un ámbito profesional, pero aportan mucho al arquitecto y muchas de las cuestiones y de las soluciones son parte integral de la gente que elabora este tipo de proyectos. Y gracias a esa maravillosa mano de obra que hay en México, nos permite realizar cierto tipo de proyectos arquitectónicos que difícilmente se pueden ejecutar en otros países, sobre todo por la calidad y también lo más importante por la economía. Entonces, esa diferenciación sí te puedo presentar, que creo que es muy importante. Sí te puedo decir, y muy honestamente lo digo, y con mucho respeto, son mucho más cronológicos y ordenados en elaborar los proyectos en España a como estamos acostumbrados normalmente en México, pero de alguna manera u otra, el resultado final de ambos yo creo que es de mucho aprendizaje y de mucho respeto. Y yo creo que en España, tanto en México, se está haciendo arquitectura ejemplar y lo más importante, como lo dije al principio de la plática, es una arquitectura que envejece con dignidad y conlleva muy bien el paso del tiempo. Fermín, ¿cómo ha sido tu experiencia en Brasil? Apasionante. La verdad es que nosotros empezamos a trabajar en Brasil casi por casualidad. Nos llamaron para participar en un concurso internacional para la transformación del Frente Portuario de Porto Alegre en el año, que fue el 2007, y ganamos el concurso y la cosa se enlazó con el inicio de la crisis en España y habíamos empezado a tener muchas peticiones de trabajo en Brasil y acabamos, por el desarrollo del proyecto y por aquellas peticiones y encargos, estableciéndonos en Brasil con una oficina en Sao Paulo y estuvimos bastantes años trabajando muy intensamente allí. La verdad es que las cosas en Brasil funcionan despacio, pero extraordinariamente despacio. Todo no es fácil, a pesar de lo interesante. Y solamente hemos acabado, de hecho, solamente hemos acabado, ni siquiera aquel proyecto está terminado. Un proceso larguísimo, con todo tipo de interferencias administrativas, políticas, económicas. Pero hemos terminado el proyecto de la Torre Itaim y ha sido muy satisfactorio. Tenemos algún proyecto urbanístico muy importante en marcha, pero tengo que decir, sobre todo lo que hemos hecho es aprender, que es lo que suele ocurrir, lo que nos ocurre a los arquitectos, que estamos todo el día aprendiendo cosas nuevas, quizás lo más interesante de nuestro trabajo, ya sea por programa o por situación, acabas aprendiendo, y Brasil ha sido, como imaginaréis, pues una colosal, un colosal potencial de aprendizaje. Sobre todo el descubrimiento, y tengo que decir que eso quizá formaba parte de una carencia en mi propia formación, el conocimiento más a fondo de la modernidad brasileña. Algo que en parte yo creo que a México gran potencia arquitectónica, por así decirlo. México es un poco el contrapeso de Brasil, el otro gran país americano, ¿no? Al norte, ¿no? Digamos, del ámbito latino, por así decir, porque con poblaciones también parecidas en tamaño y potencia económica. Y es que Brasil tenía y tiene una arquitectura extraordinaria. Realmente yo creo que para mí, incluso yo diría que
la modernidad, que para los arquitectos que nos hemos formado en España, comunidad que hemos admirado, nos hemos formado a partir de los principios del movimiento moderno, quizá en exceso, y casi su revisión permanente, cuando descubres la originalidad de la modernidad americana, y yo creo que, como le pasa un poco a México, Brasil tiene una modernidad extraordinariamente original. O sea, que la aportación del desarrollo de los principios del movimiento moderno son para mí únicos en su brillantez y es una pena que, en cierto sentido, eso se ha perdido. Algo de lo que nos sentíamos casi con obligación de recuperar en parte, modestamente, con una visión también distinta, europea, si queréis, que es un poco por lo que nos llamaban y lo que nos piden cuando trabajamos allí, es volver a reflexionar sobre el enorme patrimonio que supone la modernidad brasileña. Y creo que, lo conozco algo menos, pero creo que México también tiene algo de eso, tiene una especie de pozo valiosísimo que yo creo que no es suficientemente bien conocido, al menos por muchos de nosotros en Europa. Carlos, tu experiencia en Tijuana. Perdón. Mi experiencia en México ha sido excepcional. Como comentaba antes, yo conozco México. Yo he viajado mucho, pero curiosamente México lo conocí muy tarde. Y dices, ¿y por qué? Que yo conocí México con casi 50 años, con 40 y muchos. ¿Y cómo es posible? Yo que había viajado por todo el mundo. Bueno, pues porque era un país demasiado grande para visitarlo con prisa. Y lo fui dejando, y nunca tenía tiempo para ir a México, pues esas 4, 5, 6 semanas que necesita uno para ir a México tranquilamente. Y además mi padre siempre me había dicho, mi padre que fue un viajero excepcional, que los 2 países del mundo, que yo creo que mi padre llegó a conocer más de 100 países, que más le habían impresionado eran México y Japón. Y claro, yo ya conocía Japón, me quedaba México. Cuando conocí México, y lo conocí ya como arquitecto, me llevé una impresión de país apasionante, lo que he conocido. No he tenido la fortuna de viajar por todo. Y mi experiencia profesional no pudo ser mejor. Tan es así que cuando acabamos el Contact Center decidimos montar oficina en Ciudad de México para intentar seguir trabajando. Fruto de ese trabajo, bueno, pues lógicamente era meternos en el mundo aeroportuario. Y contactaron con nosotros GAP, Grupo Aeropuertos del Pacífico, primero para un aeropuerto en Los Cabos, que no nos presentamos, y luego la ampliación de Tijuana. Lo que para que la ampliación de Tijuana era una ampliación tan compleja, porque es un aeropuerto ya existente, muy complejo, que tiene que estar funcionando en la obra de reforma, que además un presupuesto muy acotado, que la verdad que fue muy complejo. Muy complejo trabajar. Logramos acabar el proyecto, se ha implementado en parte. La verdad que podía haber sido más satisfactorio. Y creo que no es por culpa de la propiedad, hemos tenido una magnífica relación con todo el mundo, pero yo creo que se querían hacer muchos imposibles, ¿no? Y sobre todo actuar con un aeropuerto mientras está en operación con las obras. Yo te diría, le pondría un regular, ¿no? Así como Querétaro le pondría un sobresaliente absoluto, quizá en Tijuana, bueno, pues un regular tirando a aprobado, ¿no? Un cinquillo, ¿no? ¿Y tu experiencia internacional? Nosotros nos hemos movido por muchos lugares del mundo, también por Hispanoamérica, ¿no? Siempre que hemos ido a lugares, hemos ido, como muy dice Fermín, a aprender. Hemos querido aprender de los foráneos, de los que estaban allí. Nos hemos rodeado siempre que hemos podido de los arquitectos más importantes de cada país, de tal manera que fueran nuestros partners y al mismo tiempo que eran nuestros partners, eran quienes finalmente recibían la mayor parte de los honorarios. No hemos nunca ido a ganar dinero, sino a poner un pie de nuestra arquitectura allí y a aprender de su arquitectura para siempre.
hubo lugares distantes, lejanos, donde efectivamente pudimos trabajar a gusto, como es el caso de Vietnam. Incluso hemos hecho un proyecto espectacular que finalmente no se hará para remodelar varias islas y unirlas en la bahía de Halong City, un proyecto mágico que al final no se hará, pero bueno, que ahí está. Sin embargo, nos hemos sentido arropados y muy a gusto en Arabia Saudita, en fin, etcétera. Hemos estado en muchos sitios, también lo hemos estado en Brasil, pero en la parte norte, en Fortaleza, ¿verdad? Desarrollando algún proyecto vinculado al mundo del turismo, pero lógicamente en México, sobre todo en Cancún, en Puerto Vallarta, donde yo he trabajado con Enrique Nafarrate Mexía, o sea que efectivamente tenemos esta historia, pero donde nos hemos sentido más flojos, más perdidos y con menos fuerza, y nos hemos sentido engañados, es en China, ¿verdad? Tuvimos un encargo enorme, mágico, fastuoso, el mayor encargo que yo haya tenido nunca, para desarrollar en la bahía de Shenzhen 19 millones de metros cuadrados de bahía y de parque litoral, y me extrañaba que lo que nos pedían eran cosas curiosas, rascacielos estrafalarios, pues no sabemos hacer estrafalarios, pero bueno, y que algo, lo que fuera, estuviera vinculado al Real Madrid, cosa que tampoco entendíamos que tenía que ver con eso, pero nada, el Real Madrid tenía que tener allí una sede, algo muy espectacular, que para mí además, que tengo vínculos con el Real Madrid, porque además soy un madridista acérrimo, dentro de un rato veremos al Real Madrid jugando con el Mallorca, ¿verdad, Carlos? Tendremos que verlo. Pues me pareció que era algo extraño, y cuando tuvieron nuestro proyecto, después de 3 años de trabajo, se lo apropiaron, nos engañaron, no nos pagaron, y hasta hoy no puedes, lógicamente, pleitear con ellos y menos a distancia. O sea que ha habido un poco de todo, ¿verdad? Pero sobre todo nos ha servido de aprendizaje. Eso es lo que hay que hacer. Buscar siempre, si puedes, al mejor partner, ir con mucha humildad, no imponer nunca tus criterios, sino contarlo de la mejor manera posible, contar tus experiencias, que casi siempre, para eso nos llaman, son bien recibidas, no imponer nunca nada extraño que no esté vinculado a la tradición del país, y dejarse querer. Esto es lo que hemos hecho. Excelente. Juan Bernardo, Jorge, nada más, quisiera nada más comentar algo, reflexionando un poco a la primera pregunta que me hiciste. Algo también muy importante entre la diferencia entre España y México, y la gente que ha tenido la oportunidad de viajar a España lo ha visto y es palpable. En España tienen una habilidad y un extraordinario conocimiento para poder intervenir obras catalogadas, así decimos en México, que tengan de algún valor histórico, como bien lo presentó también Carlos, pero de alguna manera u otra en México somos muy negados a ese atrevimiento, a poder tener ese vínculo de poderle meter modernidad a algo viejo. Y en México, y lo digo con mucho respeto a Lina y a Limba, hay mucho temor a hacer modernidad respetando nuestro pasado histórico. Y eso en España se les da muy bien y admirablemente en muchos ejemplos, de los cuales en México yo creo que deberían de cambiar, deberían de ser mucho más propositivos para un cambio combinados con la modernidad. Perdón. Excelente. Bueno, pues también tenemos mucha participación de nuestros invitados, que nuestros escuchan. Bueno, pues Jennifer García de la Ciudad de México nos manda saludos, María Huerta también, Nadia Borrás Markovic, que es la directora de interiorismo de Sordo Madaleno, nos manda muchos saludos. Susana Miranda, que es la presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, también saludos a nombre del CANSAM a todos los arquitectos y a Jorge también. Gabriela Vázquez, hola a todos, saludos desde México, es una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Patricia Gandaria Ponte, de Montevideo, una de las presidentas de la Asociación de Diseñadores de Interiores en el Uruguay, en esta República Oriental del Uruguay. Pablo Miguel Negrete, desde Quito, Ecuador, que también es presidente de las asociaciones de diseñadores de interiores de Uruguay. Xavi Palachi, que fue mi compañero en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México hace algunos ayeres. Bueno, pues también Gildardo Zamudio nos manda saludos desde Veracruz.
Beatriz Ayala Volado. Bueno, pues hola a todos, grandes arquitectos. Julio Feg, saludos. Julio Tousa Sacristán, un placer para nuestro estudio participar en este foro. Gracias a Sidi y gracias a Jorge Arditi. Víctor Hugo Patlán Méndez Sola, saludos a los grandes arquitectos de este panel. Ignacio Barrera Montiel, gracias a todos por compartir. Gracias, Jorge Arditi Grande. AEUE, saludos de ambientes europeos en Oaxaca. Arturo Arditi, saludos a todos. Luis Siman, saludos también. María Alejandro Uribio desde el Cono Sur, saludos desde Aladi, Argentina. Ricardo Rojas, saludos desde León, Guanajuato. Arquitecto Ricardo Rojas Rodríguez. Daniela Moreno, saludos desde León, Guanajuato. Tony HG, felicidades a Jorge Arditi, un gran arquitecto de Arditi más RDT Arquitectos. Luis Paz Joseph, saludos desde La Piedad, Michoacán. Mónica Bedrop, muchas felicidades, Jorge Arditi, desde México. Mauricio Villa, saludos a todos, somos Show Design Studio en Miami y Bogotá. Pablo Negrete, otra vez desde Ecuador. Marigel Icona Mazoco, aplausos. Gaby Vázquez, que especialmente felicidades a Fermín Vázquez, bravo. Leonardo Arturo Viguri Zagoya, Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México, saludos. Mariguel Clicona Mazoco, México presente desde Pachuca. Mara Pardo desde Santander, que aplausos. Vicente Bello, también ok. Julio Feg, aplausos. Marigel Icona Mazoco, unas caras con los corazones. De Lucía DLC, corazones, aplausos. Poncho FG, siempre un placer. Marigel Icona, aplausos. Jos y JH, buenas tardes. Larry Gómez Jaimes, saludos a todos. Adolfo Lara, uno de los jóvenes arquitectos de México, saludos a todos. Gran foro, felicitaciones especiales al estimado y admirado Juan Bernardo y al maestro Jorge Arditi. Julio Feg, felicidades. Jorge Montenegro, saludos desde Costa Rica. Marigel Clicona, wow. Patricia Repeto, espectacular. Marigel Clicona Mazoco, caritas muy alegres. Gaby Vázquez, me parece un excelente ejemplo de conservación de la arquitectura patrimonial cultural, hablando del Four Seasons. Nicolás Lureña Pestañez, muy buena ejecución. Marigel Icona Mazoco, corazones. Jen García, ¿qué cambios se tendrán que hacer para adaptar los aeropuertos de esta pandemia? No sé si alguien quisiera contestarlo rápidamente por el tiempo. Carlos. Bueno, creo que me toca. Mira, en estos días hemos estado analizando mucho el tema y evidentemente los espacios públicos sí van a experimentar modificaciones, no tanto en su estructura, pero sí en su funcionamiento. Por ejemplo, hasta ahora el control de salida que se hacía era exclusivamente al equipaje y luego la policía para el tema de los pasaportes, pero no había controles sanitarios. Ahora va a haber un tercer control que va a ser el control sanitario. ¿En qué parte de la terminal se ponga? Pues no lo sabemos, pero igual que pasas el equipaje, igual que te piden el pasaporte, habrá otro control que en vez de los señores de policías de azul, pues serán enfermeros vestidos de blanco con una cruz, que te pedirán su certificado de estar sano, te medirán la temperatura, te meterán un termómetro o lo que sea y te dejarán salir. Entonces, bueno, ¿cuánto durará ese control sanitario? Pues no lo sabemos, pero los lugares tendrán que estar. Luego, que haya control o no haya control en función de las pandemias, porque hoy es el COVID, pero mañana puede ser otro virus. Hace unos años, acordaros, fueron las vacas locas, ¿no? Y todo esto vamos a ser cada día más sensibles. Los aseos de los aeropuertos van a cambiar, evidentemente. Los cuartos de baño de los aseos van a cambiar. Algunas zonas de las salas de primera, por ejemplo, nosotros, la última actuación que hicimos en la sala de Iberia de primera clase, que no habíamos hecho el proyecto anterior, fue para doblar la capacidad. Las salas de la T4 Iberia antes tenían 300 personas, pues había que meter 600 pasajeros. Bueno, pues yo no sé si ahora volveremos otra vez a lo anterior. A lo mejor no a 300, a 150, ¿no? Ese tipo de cuestiones sí va a afectar.
Gracias. Saludos desde México, Julie de la empresa Perini, Alberto Rodríguez Sáenz Rosa, saludos desde Londres, Elda Gómez Roguel, saludos desde México, Mauricio Villa, Jorge, una felicitación por este lazo de unión entre Iberia y Latinoamérica, un gran logro. María Elena García Prieto, admiración a Carlos Lamela desde El Salvador, un gran colega y amigo. Jos y JH, José Ureña, aplausos a todos los grandes arquitectos. Ignacio Barrera Montiel, alguno comentó de obra deportiva. Si hubiera tiempo, me encantaría escuchar algo sobre este tema. Estamos con el tiempo muy corto, pero si alguien quiere hablar de arquitectura deportiva, pues lo haríamos muy brevemente. Carlos, ¿valdría la pena a lo mejor tocar lo de las instalaciones del Real Madrid? Sí, muy rápidamente. Yo creo que sería bueno que Fermín cuente algo del Nou Camp. Nosotros hicimos, ya lo he dicho antes, la última reforma importante del Bernabéu, que fue una obra muy compleja. Hicimos la ciudad deportiva del Real Madrid, curiosamente sin pensar que algún día, como esta noche, iba a jugar el Real Madrid un partido en el el campo de fútbol de Valdebebas, que además se hizo simplemente lo que hay es el esqueleto de la primera fase, 5.000 espectadores, porque iba a ser un estadio para 20.000, que solamente se hizo la primera fase y, por supuesto, pensando siempre en el Real Madrid B o el Castilla, ¿no? Pero nunca en el... Fijaros lo que el COVID logra, que el Real Madrid acabe jugando en Valdebebas. Pero, como decía antes, el tema del Bernabéu, pues no tuvimos la suerte de ganar. Sin embargo, sí, y además tuve la suerte de que Fermín, digo la suerte como amigo, de que Fermín pudiese colaborar de forma tan importante en el Nou Camp de Barcelona, porque además intercambiamos en aquella época, ¿verdad, Fermín?, muchas opiniones afortunadamente Fermín y yo somos muy amigos hace muchos años y somos de los arquitectos que nos aconsejamos mutuamente y nos mostramos las cartas abiertas, ¿no? Como pasa también con los Julios, ¿no? Entonces, Fermín, yo creo que te toca a ti hablar un poquito del Nou Camp, si puedes. Bueno, la verdad es que nuestra participación en la actividad deportiva es paradójica porque yo soy un hombre poco deportista, pero he acabado involucrado en este proyecto y además es doblemente paradójica porque en realidad, a pesar de haber sido, y esto nos fue muy apasionante, uno de el pequeño grupo de seleccionados para participar en el concurso del nuevo Nou Camp, no ganamos el concurso, lo ganaron unos colegas, inesperadamente unos colegas estupendos japoneses del estudio Nikken Sekkei, y curiosamente acabaron, luego nos pidieron que nos uniéramos al equipo para hacer el proyecto juntos, lo cual ha sido una enorme satisfacción y estamos trabajando muy intensamente en un proyecto. A mí lo que me parece interesante es que, de nuevo, uno aprende muchísimo de estas cosas, pero estos días me ha hecho pensar mucho en el proyecto del estadio, porque si antes hablábamos del futuro de las oficinas, ¿no? Si vamos a seguir trabajando juntos. Y estos días yo he pensado mucho que lo que no van a desaparecer los proyectos como los estadios, ¿no? O sea, por mucha pantalla. Es curioso porque la retransmisión de los eventos deportivos a través de la televisión es el gran desarrollo del deporte hoy en día, incluso como fenómeno de masas, pero también como negocio, como industria, como actividad, ha sido enorme, ¿no? El crecimiento de la afición por estos deportes y su impacto económico y social por la televisión, y a pesar de todo, no hay nada, absolutamente nada, que pueda sustituir a estar en un estadio rodeado de otras 100 y pico mil personas viéndolo. Porque además uno se da cuenta, y eso lo hemos aprendido mucho, Carlos sabe más que yo de esto, porque ya tiene experiencia previa, pero nosotros no habíamos diseñado nunca un estadio, y menos de este calibre, ¿no? Porque es uno de los grandes estadios del mundo. Es que lo importante no es lo que pasa en el terreno de juego, al menos no solo eso. Lo importante es la presencia de todos los copartícipes, o sea, todos los otros espectadores. Eso es lo clave, incluso en su propio diseño. O sea, cómo sacar partido de esa experiencia, de esa presencia, de esa conciencia de presencia mutua en vivo allí,
no tiene comparación con nada. Así que yo, por muchas plagas que haya, sospecho que los estadios deportivos, estos lugares en los que compartir la experiencia física real de estar allí, no van a desaparecer. Pues gracias, Fermín. Agregar Jorge. Bien, solamente dos últimos saludos. Saludos a Juan Bernardo, de parte de todo el equipo de Arte Cucini Pedini de México. Gaby Vázquez, muy enriquecedor las exposiciones y más aún las reflexiones sobre la arquitectura en tiempos de COVID. Felicidades. Ignacio Barrera Montiel, qué detalle, muchas gracias. Bien, pues antes de pasar ya a finalizar nuestro webinar, nuestro foro, vamos a hacer lo que habíamos comentado con el arquitecto Jorge Arditi, con ustedes, y los vamos a nombrar como miembros Honorary Fellows del CIDI. En el 2017 nombramos al arquitecto Rafael de la Hoz miembro Honorary Fellow del CIDI. Lo pudimos hacer en la Embajada de México en España, en Madrid. Y bueno, pues en Barcelona también nombramos un Honorary Fellow a un extraordinario diseñador, que es el diseñador Miquel Milà, que nosotros le llamamos el conde del diseño, porque además su familia pues eran los condes de Milà, aquellos clientes legendarios de Antonio Gaudí. Bien, pues ahora queremos otorgarles el nombramiento de CIDI Honorary Fellow al arquitecto Fermín Vázquez Huarte Mendicoa, presidente de la firma Fermín Vázquez Arquitectos, Ciudad de México, 24 de junio 2020, Juan Bernardo Dolores González, presidente iberoamericano CIDI. Queremos darle pues un aplauso a Fermín Vázquez, por favor. Bien, pues también. Muchísimas gracias, me siento extraordinariamente honrado. Vamos a hacer el nombramiento. Vamos a hacer el nombramiento de CIDI Honorary Fellow al arquitecto Julio Touza Rodríguez, presidente de la Touza Arquitectos, y también Ciudad de junio de 2020, Juan Bernardo Dolores González, presidente iberoamericano del CIDI. Juan Bernardo, un placer y lo recibimos como un gran honor. Muchísimas gracias a ti y al CIDI. Al arquitecto Carlos Lamela vamos a agregarles virtual. Es la primera sesión de virtual que en el mundo, y bueno, pues vamos a entregarle el nombramiento de CIDI Fellow a Carlos Lamela de Vargas, presidente de la firma Estudio Lamela Arquitectos, 24-2020, Juan Bernardo Dolores, presidente iberoamericano. Feliz y bienvenido, Carlos Lamela. Un aplauso para tu estudio, para ti, para tu estudio. Muchas gracias, muchas gracias. Un honor, Juan Bernardo y Jorge. La verdad es que lo recibimos con una gran alegría y lo vamos a poner en un sitio importantísimo dentro de nuestro estudio, como realmente merece la ocasión. Y muy orgullosos de compartirlo con Julio, con los Julios y con Fermín y todos los equipos. Muchas gracias. Y para finalizar, vamos a nombrar también al arquitecto Jorge Arditi,
y al arquitecto Arturo Arditi como Honorary Fellows del CIDI, Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores, Jorge Arditi Eglin y Arturo Arditi Eglin. Y bueno, pues en su momento le mandamos este nombramiento también en el 2011 a su padre, don Mauricio Arditi, a quien quisimos muchísimo. Felicidades, Jorge, felicidades, Arturo. Muchísimas gracias en nombre de Arturo y el mío propio, de veras, gracias, Juan Bernardo, y nuevamente gracias por la confianza y la oportunidad, y gracias a todos los amigos. Tendremos que celebrarlo, Jorge, juntos, Gracias y felicidades. Prometí tequila para todos y se los voy a dar personalmente, es una promesa. Bernardo y tú, esta no os escapáis, ¿verdad? Fermín y Julio. Bueno, estoy deseando. A lo mejor en sitio común, ¿no? Y ahora vamos a darle el agradecimiento a nuestros patrocinadores. Pues les quiero agradecer a todos. Se cortó un poco, Juan Bernardo, pero de una manera u otra, ¿ya nos escuchas bien, Juan Bernardo? Porque se cortó. Sí, los escucho bien. Adelante, es que se interrumpieron tus palabras. Ok. Bueno, pues sí, pues más que nada agradecerles a todos y pues muchas gracias por estas 2 horas maravillosas de enseñanzas y de experiencias. Muchas gracias. De igual manera a todos, un fuerte, fuerte abrazo a todos los de España, a todos los que nos están viendo, a los amigos de CIDI, el público en general, de veras gracias y esperemos vernos ya físicamente para darnos un gran abrazo y les pueda compartir el tequila que les prometí. Un abrazo. Mientras, cuídense. Cuídense todos. Cuídense. Mucha salud. Un abrazo grande y un abrazo. Abrazo. Gracias, Juan Bernardo. Cuídense todos. Gracias a todo el público. Adiós. A todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias.